Bienvenidos a un episodio más de Cultura Fitness, tu podcast. Estamos con ustedes gracias a Café Tostado, café orgánico, libre de aditivos, de cada región de nuestro país. Exquisito. Carlos Pérez, con ustedes. De este lado, Edgar López. Dairo Rojas. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar un poco de lo que es simplificar la nutrición. Hablarlo en un lenguaje llano, entendible, que cada persona pueda sentarse y ajustar todos esos parámetros nutricionales. Hay veces que hay mucha confusión en ese tema y nosotros venimos hoy a simplificar esa parte. Para simplificar la nutrición, estaremos navegando por diferentes aspectos, estrategias y algunos puntos importantes antes de iniciar a organizar lo que es nuestro plan nutricional y cualquier objetivo que tengamos, transformación física, etc. Lo primero que vamos a empezar a abordar, vamos a partir por el inicio de todo, que son las porciones. Para simplificar la nutrición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las porciones, o un déficit calórico o un superávit calórico. Entonces, ese es el primer tema que vamos a abordar. ¿Qué tan importante es en un proceso el control de las porciones? ¿Sí o qué, muchachos? Sí, yo creo que sería un punto inicial e ideal. Mira, de las cosas que yo siempre he dicho, que como todo en la vida, tú tienes que comenzar a educarte. Y una persona que llega nueva a este mundo o que tiene tiempo y no es un experto en lo que es las porciones de lo que debe comer, yo creo que un punto de partida sería el conteo calórico, porque eso te va a dar a ti, vamos a decir, la iniciación de que tu cerebro, a través de la vista, pueda plasmar cómo lucen cierta cantidad de onzas o gramos. Aquí digo onzas porque en República Dominicana trabajamos más con onzas. Hay países, y aquí mismo también, que se trabaja en gramos, pero te da una idea de cómo lucen ciertos alimentos. 3 onzas de batata, 3 onzas o 4 o 5 de pescado, etcétera, etcétera. Ya luego que la persona aprende a manejar, que por ejemplo con 5 onzas de batata y 5 onzas de pescado yo mantengo mi peso, si quiere, desde manera inicial, si quiere comenzar a hacer un déficit calórico, lo único que tiene que bajarle esa porción de 5 onzas a 4, a 3,5, etcétera, etcétera. O si quiere hacer un superávit calórico, si con 5 onzas de batata y 5 onzas de pescado, para hablar llano, yo quiero hacer un superávit, bueno, pues aumento a 5,5 o a 6 onzas de uno o de 2 macronutrientes. Es un ejemplo que yo diría, sé que está muy simplificado, pero es para que la gente se vaya ubicando a lo que vamos a desglosar más adelante. Yo creo que cabe más, yo creo que lo podemos inclusive simplificar más. Sí. Iniciando por qué es un superávit calórico, qué es un déficit calórico, para el que no está asociado al término de ninguna manera. Un superávit calórico es cuando tú consumes más calorías de las que tú gastas en el día, o sea, de tu gasto basal y extra. O sea, tú tienes un gasto de 1.800 calorías y tú consumes 1.500, tú tienes un déficit calórico porque te está quedando por debajo de ese gasto. Si tú haces un superávit, tú consumes más de las 1.800 que dije al inicio. O sea, con 2.000 ya tú estás en un superávit. Es más, incluso con 1.900 tú estás en un superávit porque hay 100 que son extras de esas calorías. Y si nos vamos a las personas que no cuentan calorías en el tema del control de las porciones. Bueno, ahí está lo que yo dije ahorita inicialmente, que visualmente tú vas a grabar cómo lucen cierta cantidad, cierto número cierta X, porción. Exactamente, sea en gramos, sea en onzas, cómo lucen 3 onzas, 4 onzas, 5 onzas, ya tú sabes si añadir un poco a lo que tú plasmaste en tu cerebro o si quitarle un poco. Ahí no se aplica la famosa
práctica o teoría de las porciones en comparación con partes de tu cuerpo. La palma de la mano, tal porción, el puño, tal porción, una pizca. Es una medida estándar que se ha usado a través de los tiempos, vamos a llamarle así. Bueno, desde mi punto de vista, muy respetable, pero es que varía para mí de alimento a alimento. Claro. Varía mucho, hay muchas variaciones y depende de lo que tú vayas a manejar. Por ejemplo, eso que Carlos, que tú acabas de decir, que un superávit, palabra sencilla, es comer un poco más de lo que tú necesitas y un déficit es comer un poco menos de lo que necesitas. Habría que determinar luego de qué yo voy a comer más o de qué yo voy a comer menos. Si Exacto. de los 3 macros, si de uno de ellos o si de 2 de ellos. Entonces, en el caso tuyo, tú dices que primero la base de todo es tú sabes lo que es un déficit calórico antes de controlar las porciones, ¿no? Sí, claro. Eso es más o menos Sí. lo que, bueno, ¿no? Y Porque ya luego de eso tú plasmas tu objetivo. Si es tú quieres comer para salud, si quieres comer para una transformación física y dentro de esa transformación, si es para aumentar masa muscular, si es para bajar por ciento de grasa, si es a nivel competitivo, que ahí también ya cambian mucho los esquemas, ya de ahí vienen las variables de qué yo tengo que hacer. Okay, lo que yo tengo que hacer es trabajar con ese grupo de alimentos, pero mi objetivo es lo que me va a dictar a mí cuál de ese grupo de alimentos es que yo le voy a dar más prioridad a través del tiempo. el déficit calórico vendría siendo como que lo que te aterriza donde tú, no el déficit calórico, el conteo de calorías, lo que te aterriza donde tú estás, a dónde tú vas y lo que tú quieres lograr, ¿no? Claro. Ok, entonces es súper simplificado para esa persona que no tan asociado al término. O que no tiene su persona guía, su nutricionista, su coach que le lleve su nutrición. Es una forma de darle una herramienta fácil de manejar a ese tipo de personas. Entonces, una vez ya tenemos eso, vamos a abordar el siguiente punto de simplificar la nutrición, que es el de conocer los macronutrientes y la importancia que tienen y la cantidad. Porque a veces hacemos un déficit y uno no sabe, oye, pero ya nos dijeron que hacer un déficit es la clave o hacer un superávit, pero qué cantidad de cada cual macro voy a consumir. Entonces podemos abordar el tema del estándar de la proteína, los carbohidratos y las grasas. En mi opinión, para abrir el tema, las proteínas debería ser 1 gramo por peso corporal, ¿no? Ya, Libra de peso por libra, por kilogramo de peso corporal. no, por libra, yo lo veo por libra. Como esa es la unidad de medida que más se usa aquí, o sea, el kilogramo hay que hacer un calculito ahí que la gente a veces se pone media vaguita. Entonces, para mí el carbohidrato es excelente, pero ya habría que evaluar, como es la fuente de energía que el cuerpo más... Utiliza a corto plazo. y es la primaria, ¿no? De donde se desprende todo de energía. A mí me gusta utilizarlo dependiendo la actividad física que tenga la persona. O sea, ¿qué tanto se mueve? ¿Qué tanto se mueve? Porque una persona sedentaria, tú no le vas a dar una cantidad de carbohidratos comparándola con alguien que se desenvuelva más. Entonces eso sería para mí algo adecuado, saber cuál es tu actividad física y en orden a eso, utilizar los carbohidratos y preferiblemente utilizarlo si tú entrenas, durante, antes o después de los entrenamientos. Y ya las grasas serían, para mí el macronutriente más manipulable es el carbohidrato, ¿no? En este mundo. En el mundo del fitness, realmente. El carbohidrato es el que más se manipula. Sí. Y ya las grasas, ya serían ya el complemento ideal, sin restarle importancia, pero se integrarían ya en un aspecto siempre de tener unas nociones de elegir la fuente de mayor calidad, etcétera, etcétera. Y ese es mi criterio sobre este punto. No sé... Mira, yo de acuerdo contigo, bueno, retrocediendo un poco, primero aprender, desde mi punto de vista,
yo siempre he dicho, a elegir alimentos y dejar atrás los productos. ¿Me explico? Alimento es la batata, la yuca, el huevo, la carne, etcétera, los vegetales, las ensaladas. Producto sería un bizcocho, una galleta de cualquiera, una galleta, algo procesado. Entonces, primero tendríamos que inclinar la balanza, siempre debe haber un equilibrio en todo, pero basado, hablando generalizado, deberíamos inclinar la balanza más hacia el lado de lo que son los alimentos per se, lo que la tierra nos proporciona, lo que el agua nos proporciona, los pescados, etcétera, y dejar más, minimizar y en algunos casos hasta quitar, que sea por cierto tiempo, lo que son los productos. Eso sería para mí un punto de partida muy interesante, tanto para composición corporal como para lo que es obtener más salud. Ese punto de vista. En ese aspecto, ¿no? ¿Perdón? No, tú dices como en esos dos aspectos. Ajá, exactamente. No. Y en cuanto a lo que tú dijiste de la manipulación de carbohidratos, la manipulación de las grasas y las proteínas, yo creo que la proteína, en la mayoría de los casos, no en todo, en la mayoría tiene que ir desde constante a regulación a la alta. Y las grasas y las proteínas, las grasas, perdón, y los carbohidratos yo soy partidario, igual que en la mayoría de los casos, mientras más me muevo y mientras más masa muscular tengo, cuando digo me muevo es actividad física y lo que está fuera del gimnasio, más facilidad o más cantidad podría yo utilizar. ¿Dónde van colocados? Ya sería una estrategia muy individual. Y la grasa, mantener cierto número constante ya para cuestión de elaboración de hormonas y 2 o 3 cosas más. Yo veo la simplificación de la nutrición primero como la parte selectiva de cada persona. O sea, esos macronutrientes, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, van a depender mucho de eso, de lo que la persona en realidad quiere o desea o consume en su día a día, la cotidianidad que tiene con ciertos alimentos, con ciertos productos. Entonces, cuando hablamos de simplificar eso, hay primero que, o sea, yo primero me adentro en lo que es tu selección de macronutrientes. Hay gente que dice, bueno, yo solamente como pollo y res. Se pasa la semana entera comiendo pollo y res, por ejemplo. Como arroz, como papa, como batata. Ya después de ahí no me salgo. Entonces, ya después que tú tienes la selección de esos macros, sería ya cuantificar, ¿verdad? Esas porciones. Pero como decimos, hay veces que yo me río cuando me mandan una foto y me dicen, así está bien, de pollo. Ahí están las 6 onzas que me tocan. Yo digo, bueno, pero si yo pudiera pesar a través de una foto, no me dedicara ni a esto, estaría adivinando por ahí exactamente. Pero sería como un esquema de varias cosas. O sea, tratar de por lo menos tener una idea para cuantificar esas porciones. Porque yo considero, desde mi punto de vista, que en la porción es que está ese secreto de poder llegar a tener un superávit o estar en déficit. Entonces, lo básico para mí es eso, declarar las cantidades, o sea, aprender a verla. Es difícil, a veces tú dices, me como una pechuga de pollo, pero ¿y si la pechuga de pollo es pequeña? Me como una pechuga de pollo y es grande. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo mido eso? Esas son las preguntas, las cuestionantes. Me comí una porción de batata, una batatica que sancocheo, hacer, pero ¿y qué tamaño era la batatica? Y eso que nos estamos también enfatizando, o tú lo estás enfatizando en el tema de
de la porción como tal y los ingredientes. Para el que no sabe, que dice, pero yo como pechuga, pero esa pechuga puede ser empanizada. Tú sabes que ese era uno de los puntos que te iba a... que me gustaría aclarar, que la gente entienda. A veces son tantas cosas que entran en juego. Una de ellas es esa. Elegir el alimento. Pero la preparación, Carlos. La elaboración Mira, de ese alimento. todo el que maneja nutrición y ha manejado más atletas de competición se ha dado cuenta que una de las variables que más resultado da es la poca opciones que uno le da a los atletas. X cantidad de días comiendo pollo, pescado y huevo, más nada, o pollo y pescado, para ponerte un ejemplo. Sí. Pero aparte de los ingredientes que tú le echas, tener tanta variedad, en la mañana salmón, a las 12, me voy a inventar algo de 4 comidas, claro. A las 12 albóndiga, en la tarde un pescado y en la noche cerdo. Cada alimento de eso va con una preparación diferente, que uno le echa salsa de soya, que otro orégano, que otra qué sé yo qué, y todo eso tú vas introduciendo pequeñas cantidades de condimentos que tienen calorías ocultas, aditamentos, jarabe, bueno, muchísimas cosas, pero cuando tú generalmente llevas una nutrición con poca opción, me toca pescado, son 3 comidas al día y 2 de ellas, vamos a suponer, son con pollo y una con huevo. Ya tú no tienes mucho espacio para salirte de ahí. Y estamos hablando de la proteína, pero hay más cosas, los carbohidratos también y la grasa también. Hay algo que Carlos dijo una vez en un curso y a mí me gustó y se me quedó grabado, que Carlos dijo, miren señores, grasa, ¿el aceite de olivo es grasa buena? Sí. ¿La yema de huevo es grasa buena? Sí. Pero cuando tú agarras un huevo y lo fríes en mantequilla y cuando está lo fríe en manteca, en cualquiera de los dos, y encima de eso, para sabor le echa un chorrito de aceite de oliva, hermano, tú estás juntando grasa, más grasa, más grasa, y si te comes ese huevo o esos huevos con aguacate, visto desde el punto de vista de afuera, cada opción de grasa es saludable, pero ¿y la cantidad? No lo es. Entonces a veces hay que ver el contexto completo para tú poder formarte una idea y llegar a una conclusión. Yo creo que esas son de las cosas, la variedad, los aditamentos, los condimentos y la cantidad. Recuérdense algo, las cosas per se a veces no hacen tanto daño como la cantidad que uno come. Claro. O ingiera ese líquido. Sí. Esa es mi forma de verlo. No, sí, efectivamente. Y entonces hablamos de cantidades y de calidad, que también la calidad se puede ver afectada por la composición, los agregados, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta para la gente que no lo tiene pendiente. Entonces, podríamos entonces abordar la hidratación. ¿Es importante hidratarse? ¿Qué papel juega la hidratación en la nutrición? ¿Qué papel? ¿Es esencial? ¿Qué cantidades de agua hay que tomar? Siempre la gente anda los famosos 8 vasos de agua al día. No, que espérate que yo bebo agua colorante porque yo no paso el agua. Sabe más buena. Sí, entonces la saborizada, etcétera. Mira, en cuanto a la hidratación, se podría enfocar desde muchos puntos de vista, tomar en cuenta qué cantidad de actividad física hace la persona. Mientras más actividad física, entiendo que debería ingerir más agua, más líquido. En el ambiente en que me desenvuelvo, en países cálidos, mientras más calor hace, está supuesto a que hay una mayor cantidad también de líquido que tú tienes que ingerir. Algo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de minerales que tiene el agua o los líquidos que nosotros ingerimos. Tener en cuenta que al levantarnos, lo primero que debe hacer un ser humano antes de todo es hidratarse. Sabemos el proceso que ocurre durante la noche, el gasto calórico, la utilización de glucosa y la deshidratación. Entonces en la mañana lo primero que deberemos hacer es hidratarnos y ya de ahí en adelante esparcir el agua o el líquido que utilicemos a través del día, depende de la actividad física. Los días
que yo esté, por ejemplo, trabajo en una oficina y me mueva poco y no hago actividad física, puede ser que me permita, pueda ser, depende de muchas condiciones, ingerir menos agua que el día que trabajo en mi oficina, pero adicional a eso, o voy al gimnasio si tiene aire, si no tiene aire, si hago otra actividad física adicional, correr, pasear perro, montar bicicleta, y cómo me mueve en el día y en qué ambiente. Son muchos renglones que habría que tomar en cuenta para tener en cuenta para hidratarnos. Hay muchas fórmulas que podemos encontrar en internet. Hay una que, por ejemplo, para una persona estándar que no tenga mucha actividad física, que es consumir la mitad de su peso corporal en onzas de agua. Por lo menos eso es un punto de partida. De ahí en adelante tú le vas añadiendo la cantidad necesaria que tú creas o que alguien te maneje, depende de tu actividad. Durante las actividades físicas como el gimnasio, se recomienda, no tiene que ser exactamente así, pero alrededor de cada 15 o 20 minutos, entre 4 o 5 onzas de agua, por eso va a variar mucho de persona a persona, la intensidad del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento y el volumen de entrenamiento, pero por lo menos, igual que hablamos de lo sólido, de la comida ahorita, por lo menos eso nos lleva a pensar en un punto de partida, de dónde me ubico y hacia dónde voy. Forma de identificar, por ejemplo, para alguien que no sabe, se puede decir que no está tan empapado en el tema de la nutrición, para tú saber que te falta algo, te falta agua o hidratación, tú ves literalmente tu orina. Sí, tú ves que el color o cómo huele. Y el olor. El olor y el color. Y de ahí tú puedes determinar un punto de partida y decir, oye, sí, necesito hidratarme mejor. Mientras más claro. Y para mí otra medición que también se puede tomar, que es la que yo utilizo, es por ejemplo, por cada 50 libras de peso, yo utilizo 1 litro de agua. O sea, que si un individuo pesa 200 libras, un estándar serían 4 litros de agua al día. Eso es lo que yo... es una herramienta más que las personas pueden agregar para saber qué cantidad de agua beber. También agregar algo que debemos tomar en consideración, no solamente por el color de la orina, porque tú sabes que hay medicamentos que a veces modifican ese color de la orina. Los complejos B, las multivitamínicos, algunos medicamentos también que son para otras afecciones clínicas. Modifican el color y el olor de la orina. Entonces, otros indicativos también de que estamos deshidratados o de que necesitamos ingerir más líquidos, la fluidez de los pensamientos, la mente, cómo trabaja. A veces nos sentimos en letargo, retardados un poco, eso es por falta de hidratación. El dolor de cabeza, muchas veces sucede por eso. Otra importante, puedo decir pauta, que sentimos a veces hambre, y no es hambre, es sed, una confusión, que tú sabes que eso influye mucho. ¿Qué más podríamos decir? Suele muchísimo pasar. Sí, la gente confunde sed con hambre. Entonces, el último tips, o el último punto a tomar en cuenta sobre este tema, que es simplificar la nutrición, ponerlo lo más básico posible, ya yo quiero que lo abordemos en un sentido ya más de experiencia. Y vamos a abordar lo que es el tema del meal timing, el tiempo de dónde poner cada comida, pero yo quiero que lo hagamos desde la experiencia de ustedes dos. O sea, ¿qué cambio ustedes han visto donde le han cambiado a alguien que viene comiendo, por ejemplo, 2 comidas, le puse 4, cambió de una manera? O podemos también conectarlo con el tema que ya pasó, con la calidad de la alimentación. Si ustedes han visto en su experiencia un cambio de cambiarle a alguien, quizás 2 empanadas en la mañana, oye, Dairo, cuando le puse 3, 4 huevos, esa persona hizo un cambio. O sea, que ustedes pueden abordar sobre ese tema. El tiempo de alimentación, las horas, etcétera. ¿De verdad da resultado? ¿O solamente es un mito? Mira, definitivamente, desde mi punto de vista, Tips reales. Sí, lo que he visto en la experiencia
con clientes, ya sea a nivel competitivo o clientes que simplemente quieren cambiar su composición corporal o gente que simplemente quiere adquirir más salud o cualquier razón X. Primero, lo que tú dijiste, el cambio de la elección de alimentos sí funciona. Hay personas que tienen una nutrición basada en productos, no en alimentos, muchos procesados, y a veces comiendo más cantidad de alimentos reales, huevo, plátano amarillo, arroz, pollo, brócoli, etcétera, su composición corporal y su estado de ánimo comienza a cambiar, solamente con eso. O sea, elegir más alimentos, los menos procesados posibles. Ese es uno de los factores. También he visto que a modo general, estamos hablando, ¿verdad?, sin dar muchos detalles, porque hay cosas que entran en juego. Para crecimiento muscular, mientras más cerca están las comidas, llámese en algunos casos 3.5 horas, 4 horas, cada 4 horas, una nutrición, en algunos casos me da más resultados para aumento de masa muscular, y en pérdida de grasa, mientras más esparcida en el tiempo, mejor. O sea, si desayuno, voy a poner un caso X a las 7:30 o a las 8 de la mañana y vuelvo a comer entre 1 y 2 de la tarde, me va mejor para pérdida de grasa que si meto un snack en el medio. Pérdida de grasa, distancia entre los alimentos, un pequeño ayuno intermitente. Ganancia de masa muscular y fuerza, acercar los alimentos, exactamente, acortar el tiempo. Otra cosa que yo he visto en mi experiencia es que las personas se rehúsan a cambiar su alimentación, y cuando tú le haces un plan o le enseñas a comer, cuando esa persona se adapta a ese nuevo estilo de vida, hasta se queja, oye, esto es demasiada comida. Entonces se ve en muchos casos que hay gente que come muy procesado y tienen miedo a desapegarse de algunos gustos, y entonces le duele dejar eso, y cuando ya se educan, que empiezan a comer de buena fuente de alimentación, calidad, y tienen sus porciones bien controladas, oye, hasta dejan en muchísimos casos. Eso se ve mucho. Sí. También hay otro tópico que es importante, porque tampoco nos vamos a ser tan estrictos. Hay personas también que están dispuestos a hacer una dieta, pero a un 80%. Que te dicen, fulano, mira, hazme lo que sea, pero no me quite tal cosa. Sí, eso pasa muchas veces. Incluso he tenido clientes así. Mira, una de las cosas importantes que tú quieres hacer un cambio, o sea, aquí estamos hablando de simplificar los alimentos y de no tener un estrés al momento de tu día a día vivir con eso, que es comer de la forma más adecuada posible. Pero en realidad, si lo vemos desde el punto de vista llegar a lograr algo, yo soy muy de la mano de que las cosas hay que hacerlas y estipularlas, o sea, organizarlas. Por más que tú quieras simplificar las cosas, eso es para tú tener más o menos un esquema de cómo alimentarte, cómo hidratarte, cómo estar activo, ¿verdad? Pero lo ideal sería buscar una persona que te oriente, te centre todo y te dirija todo, y que tú tengas eso mismo, una guía para las cosas que tú tienes que hacer en tu día. Entonces, por lo mismo que hablamos anteriormente, muchas personas dicen, yo como bien, yo como suficiente, pero entonces cuando tú les repartes esas porciones y le haces el esquema de lo que deben de consumir, entonces se lo encuentran mucho. Entonces, estaban en la realidad, estaban consumiendo lo suficiente que querían para lograr X meta. No lo estaban haciendo. ¿Ves? Entonces, cuando me llega a la mente eso, y sobre todo personas que cuando tú le encierras lo que tienen que hacer, y como dijo Esteban anteriormente, le modificas algunos alimentos que por lo general consume, empiezan a ver los cambios. Empiezan a lograr los objetivos. Pero entonces, yo tuve un caso de un personaje que él todos los días, en la tarde, salía de su oficina y en el frente de la oficina había un joven que vendía jugo de caña.
Exacto. Entonces él salía con todo el estrés de la oficina, se paraba ahí, prendía un cigarrillo, dame uno de los grandes, se lo tomaba. Él me decía como anécdota, viejo, cuando yo hago eso, yo me olvido de todo. O sea, el día pudo haber estado difícil, la dieta todavía más, imagínatela. Pero cuando yo me bebo ese jugo, entonces ese era un jugo natural, según él, tú ves, y no aportaba ningún tipo de Un chin de azúcar. Sí, un chin de azúcar. Entonces, viejo, el tigre pasó tiempo haciendo dieta, tratando de cambiar, ¿verdad? Pero por ese jugo, entonces me decía, viejo, tú me lo quitas. Yo no sé lo que yo voy a hacer después de ahí, a las 6 de la tarde. Yo no sé si es para el puente que yo voy a tirarme o qué yo voy a hacer, porque ese jugo él entendía que eso era natural y saludable. Y hasta que yo se lo dejé. Durante varios meses duró. Y cuando le dije un día, ¿tú quieres que logremos algo de verdad? Quítame el jugo. Porque yo no podía saludablemente restringir más la dieta de que él tenía. Pero a veces no era un jugo, a veces eran hasta dos que él se tomaba. Él se bebía uno ahí fumándose cigarrillo y le decía, dame otro para llevar. Para entonces de la oficina a la casa y tomándoselo en el carro. Entonces ya tú sabes la cantidad de azúcar que se tomaba. Ya lo sabes, al azúcar de la calle, al jugo. Tú sabes bien. Al jugo, porque hay un gran dilema ahí contra a qué que somos adictos, si al azúcar o a los derivados, o sea, a los alimentos, A la sensación que me provoca. a la sensación que a nivel provoca. de neurotransmisores, el consumir dulces. Dulces. O hay gente que dice que a la composición de todo, que no solo el azúcar, porque Exacto. el azúcar per se. De eso vamos a hablar en otro capítulo. Pero mira, cuando él decidió dejar de hacerlo, sí, inmediatamente, en una semana. En particular, si alguien me dice que tiene un gusto X, yo prefiero que me haga un 80 a que no haga nada. No, yo, O sea, de acuerdo, si te dice, 100% de acuerdo. oye, yo con ese chocolate, yo no juego con eso. Ahora, va a llegar un momento en que eso va a ser un talón de Aquiles para lograr un resultado ya completado. Claro que sí. Bien. Entonces, el último tema sería ya la suplementación, pero la suplementación solamente funcionaría luego de que todos esos puntos que abordamos estén on point. Cuando lo tengamos ya seteados, ya listo, ahí entra la suplementación. Pero como es un tema muy amplio, lo abordaremos en otro capítulo. Bueno, señores, eso fue todo del episodio. Acuérdense suscribirse. Recuerden que de aquí es que se dan los verdaderos tips, los tips reales, lo que funcionan, lo que usted aplica al otro día y le va a dar resultado inmediatamente. Los tips reales los damos nosotros. Esta es la fuente de los tips. Así que nada, espero verlo en el próximo episodio. Dejar sus sugerencias y sobre todo si tienen un tema en el cual quieran que nosotros aclaremos sus dudas, pueden en los comentarios. Con mucho gusto haremos eso realidad. Estuvimos con ustedes gracias a Café Tostado, un café orgánico, libre de aditivos y de nuestra región dominicana. Hasta una próxima.